Muy, pero muy buenos días o buenas tardes, Mateo. Hoy vamos a hablar de física del movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero sobre todo de la segunda ley de física. Ya te felicitamos todos acá en el canal porque has aprobado matemática y aparte la primera parte de física. Así que vamos por más. Vamos al problema que nos ocupa. El siguiente problema, a ver ahí. El problema es el siguiente. Se empuja un mueble de 30 kilos aplicando una fuerza de 300 newton con un ángulo de 45 grados respecto del horizontal. De tal manera que desliza un mueble, entonces 30 kilos de masa aplicando una fuerza de 300 newton. El ángulo es 45 grados respecto del horizontal y desliza por el suelo. La fuerza de fricción tiene intensidad de 150 newton. Hay que dibujar la situación indicando velocidad y aceleración y calcular la aceleración del mueble y la fuerza normal. Entonces me pide dibujar. Me pide dentro del dibujo indicar la aceleración, indicar la velocidad y calcular la aceleración del mueble, la fuerza normal y la fuerza normal que ejerce el piso. Entonces, aquí vamos a comenzar nuestro dibujo. Vamos a dibujar una línea para indicar que esto es el piso de costado. Acá vamos a dibujar el mueble simplificadamente como una caja. Puede ser cualquier forma, pero lo dibujo como una especie de ladrillo grande o caja. Y vamos a distinguir, vamos a agregarle a lo largo del suelo la dirección X. Y vamos a agregar en la vertical la dirección Y. Las flechas indican para dónde es positivo. ¿Tá? Ahora lo que vamos a hacer es, a partir del centro del objeto, dibujar que este mueble tiene aplicada una fuerza de 300 newton con un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal. La horizontal la indicamos con una línea paralela al piso, paralela al eje X. Entonces voy a dibujar así una fuerza. Esta es la fuerza. Y yo sé que su intensidad es 300. O módulo. El módulo o intensidad es 300 newton. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es dibujar qué otras fuerzas actúan. Acá tengo que recordar que este ángulo es 45 grados. Va a deslizar para allá. La fuerza de roce se opone al movimiento. Si desliza hacia allá, la fuerza de roce se opone al movimiento. Por lo tanto, vamos a dibujarla para allá. Entonces, repito, interpreto que se mueve hacia la derecha. Esto lo voy a poner físicamente acá, indicando con un vector de otro color para que no confundirme. Vamos a ponerle un vector de color, por ejemplo, verde, para no confundir con los vectores azules que son fuerzas, que para allá es la velocidad. Esto no tiene por qué ser así, ¿sí? Vamos a ponerle un vector de color rojo. Podría ser también, voy a utilizar después otro color para la aceleración, pero podría ser tranquilamente que el cuerpo se esté moviendo hacia el otro lado. Vamos a ver qué es lo que podemos decir. Pero antes vamos a colocar las fuerzas que están actuando y que faltan. Tenemos que, si el mueble tiene 330 30 kilos, ¿sí? Es la masa, vamos a ponerlo acá, masa igual 30 kilos, entonces tiene un peso. Todo lo que tiene masa en la vecindad de la Tierra tiene un peso. Y el peso es vertical y se opone al sentido positivo del eje Y, como lo elegí ahí. Después
Tenemos entonces fuerza con que empujo al mueble, peso del mueble, fuerza de roce, y el cuerpo no se cae porque hay una fuerza que ejerce el piso sobre el cuerpo, que se llama normal. Vamos a dibujarla por ahí. Normal. La fuerza, hemos dibujado ya todas las fuerzas. Son 4 fuerzas que actúan sobre el mueble. Repito, ¿cuáles fuerzas dibujo? Las que actúan sobre el mueble. Hay otras fuerzas, por ejemplo, la fuerza que ejerce el piso sobre el suelo, pero esa no la dibujo porque no actúa el mueble sobre el piso, no actúa sobre el mueble, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es descomponer F según 2 direcciones. Vamos a descomponer entonces F, las componentes, a esta que está acá la llamaré Fx, es la componente de F según el eje X, y a esta que está acá la llamaré Fi, es la componente de F según Y. ¿Sí? Entonces, viendo que acá tengo un triángulo rectángulo, Fx, la intensidad de Fx la puedo calcular como 300 newton coseno de 45. La intensidad de F según Y es 300 newton seno de 45 grados en el triángulo rectángulo que estás viendo aquí. Este es un ángulo recto y este es un triángulo rectángulo. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver qué pasa según el eje X. Según el eje X actúan Fx y Fr. Fx y Fr. Según el eje Y actúan Fi, N y P. Fi, N y P. ¿Está? Entonces vamos a sumar las fuerzas y sabemos que la suma de fuerzas debe ser igual a la aceleración. Pero antes anotamos que el bloque, el mueble, desliza. Su movimiento ya está descrito en el enunciado. ¿Qué significa desliza sobre el suelo? Significa que la aceleración vertical es 0. O sea que la aceleración es toda según el eje X. ¿Está? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es plantear que la suma de fuerzas según el eje Y tiene que valer, la aceleración vertical es 0. Entonces vamos a poner la ecuación según el eje Y, es Fi, vamos a seguir con la convención positivo hacia arriba, más N menos P tiene que ser 0. Y acá nos referimos no a los vectores, sino a las intensidades de las fuerzas. Fi lo calculamos acá, esto es 300 por 0,707 aproximadamente, que es el seno de 45, más o menos esto me da 271, vamos a poner 210. Ya encontré la calculadora y esto es entonces 210, era con un mejor valor, 212 newton. ¿Sí? Pueden hacer la cuenta, para Fx también da 212 newton aproximadamente. Por lo tanto, tengo acá mi primer valor, esto es 212 más la normal, que no la conozco, menos el peso lo calcularé con la fórmula m por g, la intensidad del peso, del vector peso, esto es 330 newton por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Esto me da, vamos a hacer la cuenta, esto me da, vamos a ponerlo ahí, a ver si se ve,
con la calculadora, esto me da 30 por 9,8. Esto es 2,94. 2,94. Y esto tiene que ser igual a 0. Esta es la primera ecuación que tengo. Luego vamos a agregar la ecuación según el eje X, que me dice que actúan Fx y Fr. Fx lo calculamos acá, es 300 Newton coseno de 45. Van a ver que es exactamente igual a Fi. Este triángulo, fíjense que es un triángulo isósceles, por lo tanto los dos catetos son iguales. ¿Dónde está Fx y dónde está Fi? Los valores numéricos. Entonces acá tenemos Fx, veamos, positivo según el eje, el sentido positivo que tomé aquí, positivo, menos Fr, negativo, se opone al eje X, y no hay ninguna otra fuerza que actúa, y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Fx es 212 newton menos Fr 150 newton, me dice el problema, y esto tiene que ser igual a la masa, es de 30, por la aceleración. Acá tenemos entonces la segunda ecuación del problema. De la primera puedo calcular el valor que me pide, que es la normal, ¿sí? Entonces, de esta despejo que la normal vale 294 menos 212, y esto es igual a, puedo hacer la cuenta a mano, esto es 82 si no me equivoco. 82 newton. Entonces vamos a recuadrar con un color rojo. La primera respuesta es que la normal vale 82 newton. La segunda ecuación me permite calcular la aceleración. Entonces, escribiendo al revés la ecuación, 30A igual 212 menos 150, esto es 62 si no me equivoco, o sea que A es 62 dividido 30, esto es aproximadamente 2, vamos a recurrir nuevamente a la calculadora para poder saber cuánto es 62 sobre 30, vamos a ver ahí, 62 sobre 30, esto tiene que ser 62 dividido 30, si no me equivoqué, 2,06, aproximadamente 2,07 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es el resultado de la aceleración. Me ha dado positiva. Recordemos que positivo es... Esto indica que la aceleración apunta, el vector de aceleración apunta en la dirección del eje X positivo. O sea que vamos a dibujar aquí en un trazo azul grueso el vector aceleración. Es un vector que no tiene aceleración vertical, solo apunta paralelo al piso y su intensidad es 2,07 metros sobre segundo. Si tenemos dudas sobre las unidades, recordemos que 62 es una diferencia de fuerzas, se mide en newton, 30 es masa, se mide en kilogramos, y fuerza sobre masa es unidades de aceleración. ¿Sí? Así que muy bien, Mateo, felicitaciones, esperemos que, si no me equivoqué en ninguna cuenta, esperemos que esto te ayude y te deseamos la mejor de las suertes.